productos. Damos la bienvenida al economista Carlos Cordero, analista económico. Carlos, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia, que de alguna manera disminuye por la eliminación de aranceles de los dos países, pero no termina porque hay una serie de temas que continuarán resolviéndose en la marcha. La pregunta fundamental es, ¿valió la pena? Estamos sin su señal de micrófono. Ahora sí. Buenos días. Decía buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Buenos días. Contestando directamente así a la pregunta suya, tendríamos que decir que esta guerra de aranceles, o esta imposición de aranceles con pretexto de seguridad fronteriza, no valió la pena. No tuvo ningún efecto positivo, ni en lo uno ni en lo otro. Es decir, no tuvo un efecto positivo en lo económico, no iba a tenerlo nunca un efecto positivo en lo económico porque era una medida no económica, sino disfrazada de economía con otros propósitos, y en la práctica tampoco tuvo resultados positivos en el objetivo que tenía, que era mejorar la seguridad o involucrar a Colombia en el tema de la seguridad fronteriza. En pocas palabras, no creo que tuvo ningún resultado positivo, y es un claro ejemplo de cómo no debe manejarse la política económica en el sentido de mezclar lo que se llama instrumentos de política económica, en este caso aranceles, con objetivos que son fuera de la economía, en este caso temas de seguridad. Los resultados que ustedes acaban de señalar, que efectivamente vienen seguramente de fuentes que conocen más del tema a detalle, de los costos que significó en el comercio, en la actividad económica fronteriza sobre todo, demuestran que económicamente esta guerra no tuvo ningún resultado positivo. Se dice que reconocer los errores es de personas pensantes, inteligentes, pero 4 meses con esta situación que ha afectado a muchos. Las cámaras de la producción hacen un balance, celebran el hecho de que por lo menos este tema de los aranceles sale del mapa, aspiran a que el comercio binacional se reactive, empezando por la frontera, la provincia del Carchi, y los departamentos colombianos del sur han sufrido enormemente. Sutilmente también piden cuentas. ¿Cuánto dinero perdió el país? ¿Cuánto dinero perdieron los comerciantes, los productores ecuatorianos? Indudablemente, o sea, esas cifras macro a lo mejor pueden sacarse, pueden establecerse en el sentido de saber cuánto disminuyó el flujo comercial, cuánto se dejó de importar, qué efecto tuvo el arancel finalmente en los precios, porque no nos olvidemos que subir el arancel a Colombia no significaba que Colombia iba a pagar más, sino que los consumidores ecuatorianos teníamos que pagar más por los productos colombianos. Esas cifras macros a lo mejor pueden calcularse, pero lo que no va a poder calcular si efectivamente allí va a haber un impacto fuerte, incluso desde el punto de vista político, es el impacto que tuvo esto en los miles de familias que viven en torno al comercio. Las quejas y los reclamos permanentes que había, sobre todo en las provincias fronterizas, en el Carchi principalmente, demuestran que la situación ya individual, personal, familiar, era bastante caótica, bastante conflictiva. Y es indudable que esa cifra no vamos a poder revisarla con mucho detalle, no vamos a conocerla con mucho detalle, pero ahí están los impactos, y esto seguramente va a pasar alguna cuenta en el tema político, incluso al mismo presidente Noboa. ¿Hubo algún beneficio real para Ecuador? El día de ayer el gobierno apuraba algunas cifras, señalaba que las muertes en la frontera norte de Ecuador, sur de Colombia, han disminuido durante este periodo de guerra arancelaria, pero sabemos cómo se está manejando los temas de comunicación en Ecuador. Desde un punto de vista técnico en esta guerra arancelaria que va llegando a su fin, ¿cuál es su conclusión? ¿Hubo algún beneficio real para Ecuador o se trató de un conflicto bastante insensato que termina costando más de lo que supuestamente se pretendía corregir? Efectivamente, yo creo que esa es la respuesta al tema.
Económicamente no resultó, fue totalmente negativo, fue perjudicial, se puso incluso en riesgo no solamente la relación diplomática con Colombia, sino se puso en riesgo la estabilidad del acuerdo comercial más antiguo que tiene América Latina, que es, actualmente se conoce como la Comunidad Andina de Naciones, pero que originalmente era el Pacto Andino. Y de paso, yo creo que más que una reacción política del presidente Noboa como para tratar de apuntalar al candidato opositor en Colombia, creo que fue una reacción frente a la demanda de la CAN de que se eliminen los aranceles. Caso contrario, tendríamos que entrar en un proceso de sanciones legales a través del Tribunal Andino de Justicia. Entonces, yo creo que hubo una reacción más por el lado de llamado de atención de la CAN que por una benevolencia, digamos así, del presidente Noboa, porque se ha puesto de acuerdo con el candidato que ganó la primera vuelta. Pero definitivamente no hubo ninguna reacción, no hubo ningún saldo positivo. No creo que haya ningún saldo positivo en esta guerra, incluso en el tema de seguridad. Porque, claro, exhibir que las muertes han bajado, se está exhibiendo que las muertes han bajado, las muertes violentas han disminuido por distintos elementos, por el toque de queda, por el control del grupo armado, etcétera. Entonces no se puede endosar o vincular directamente que la guerra arancelaria permitió bajar el número de muertes en la frontera. Creo que eso no tiene ninguna relación. Economista Cordero, es indiscutible que la política incide en las decisiones económicas. Lo acabamos de conversar en este mismo diálogo, lo que ocurrió con los aranceles en la frontera entre Ecuador y Colombia. Pero ahora, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cuáles serían las expectativas de Ecuador frente a quien pudiera ganar las elecciones en Colombia? Me parece que la segunda vuelta será el 21 de junio entre el candidato de la ultraderecha frente a cuya candidatura el presidente Noboa ya se ha pronunciado, y la posibilidad de que el sucesor de Petro triunfe. Esto, ¿en qué situación le podría poner a nuestro país en las relaciones bilaterales con el país del norte? Bueno, yo creo que ahí el tema, más que una relación política entre los dos candidatos versus el Ecuador, el peligro puede ser la reacción o la relación personal que puedan tener estos candidatos con el presidente Noboa. No nos olvidemos que un poco lo que está ocurriendo en este momento con Colombia, con el presidente Petro, aparece no tanto como una relación entre países, como una relación diplomática, como una relación económica, sino como que trasciende ese ámbito y aparece más como un tipo de relación personal, de confrontación personal, que puede tener sus matices o sus raíces en diferencias ideológicas o programáticas, pero un poco el peligro que se correría es, digamos, no le veo mucho peligro si es que la relación entre cualquiera de los dos candidatos, cualquiera de ellos que gane, es una relación enteramente institucional o diplomática. El peligro sería que esa relación se convierta en alguna rivalidad de tipo personal. Ojalá eso no ocurra. Pero si es que eso no ocurre, independientemente de quién gane, no creo que haya una afectación fuerte para la relación comercial diplomática con el Ecuador si las cosas se mantienen en ese campo. ¿Qué sectores ecuatorianos resultan los más afectados y qué efectos persisten aún luego de levantadas las medidas? Bueno, habrá que ver la capacidad de reacción que tiene o la capacidad de reajuste que tiene el comercio bilateral con Colombia y las relaciones comerciales con Colombia. Ahí la ventaja es que esta guerra, digamos así, no duró mucho en el sentido de tiempo como para que las industrias, las actividades económicas empiecen a reestructurarse en función de ya no depender o ya no estar vinculadas con ese comercio bilateral. Es decir, no es que la industria colombiana, por ejemplo, ya encontró nuevos lugares de destino para sus compras, para sus ventas, digamos así, y el Ecuador ya no es el objetivo principal de su comercio. Eso ventajosamente fue un tiempo reducido, y en ese sentido creo yo, si es que no ha habido una recomposición de la estructura productiva, de la estructura comercial de las industrias que están vinculadas al comercio, la recomposición del flujo comercial podría darse prácticamente de inmediato. Esto creo yo que es la única ventaja de que esta guerra no duró mucho y por lo tanto la recomposición sí podrá darse en un tiempo no muy largo.
En el ámbito de energía, ambos países se han hecho daño. ¿Qué implica para Ecuador que Colombia mantenga suspendida la venta de electricidad, que aparentemente por cuestiones ambientales o de clima tampoco podría vender ahora, pero es una posibilidad que tiene abierto Ecuador, que está en una encrucijada en la cual tiene que incrementar prácticamente como única alternativa la generación de energía térmica en base a derivados del petróleo con altísimos costos y además falta de disponibilidad en el país? No sé cuántas barcazas podrán estar disponibles en algún lado para afrontar la crisis que tuvo ya ciertos destellos en el pasado fin de semana y en el que viene. Esto trae riesgos para el sistema eléctrico ecuatoriano. Por otra parte, la contramedida de Ecuador fue elevar en un 900% la tarifa del SOTE. ¿Qué debería darse con respecto a estas medidas que revelan, por otra parte, este conflicto sobre la fragilidad de la matriz energética ecuatoriana? Bueno, más allá de las cifras de oferta de demanda eléctrica, que obviamente eso le manejan claramente los expertos, está claro que el Ecuador necesita generar energía, necesita comprar energía, porque la oferta actual no cubre la demanda y sobre todo cuando esa oferta cae por situaciones de lluvia o de situaciones de temporal, es indudable que necesitamos adquirir energía. De acuerdo con lo que se ve, indudablemente la falla o digamos la no concreción de los nuevos grupos de generador con PROGEN y con todo lo demás nos deja en una situación delicada en caso de que exista una falta de generación hidroeléctrica por cualquier motivo. Ahora, dentro de ese contexto creo yo que a lo mejor también se dio alguna especie de acuerdo para que al menos Colombia esté dispuesta a entregar la energía cuando Colombia disponga de esa energía. No es que Colombia dispone permanentemente de energía sobrante que puede vender. Puede darse caso en que esa energía no pueda ser vendida porque se requiere para el consumo interno. La señal del Ecuador de quitar la sobretasa o el precio adicional por el transporte del petróleo colombiano utilizando el SOTE ecuatoriano debe ir en esa línea. Entonces, a lo mejor quedan creadas las condiciones, creo que va por ahí el tema. Petro había señalado incluso este fin de semana o en estos últimos días de que Colombia estará dispuesta a venderle energía a Ecuador independientemente del gobierno si es que las condiciones le permiten. Entonces, ahí creo yo que esta guerra comercial la terminación de esta guerra comercial sí le facilita el acceso a la energía colombiana. Explíquenos un tema técnico de análisis, de percepción que usted y los economistas lo manejan muy bien. Ecuador, entendemos, no hemos visto una cifra fresca reciente de estos días, pero hace muy poco estaba con 400 puntos básicamente de riesgo país. ¿Cómo ha afectado este tema? O más bien sería la pregunta, ¿por qué no ha afectado al riesgo país cuando se sabe que Colombia ocupa el segundo lugar como socio comercial luego de los Estados Unidos? ¿Qué efectos debería traer un episodio de esta naturaleza en riesgo país, en confianza de inversionistas extranjeros, que es lo que el país permanentemente busca? Yo creo que hay que entender realmente, y para poder darle el alcance que tiene, entender el significado de lo que es el riesgo país medido a través de un índice que se llama el ENVI. El riesgo país es la percepción que tienen los inversionistas que han adquirido deuda ecuatoriana en la capacidad de pago de esa deuda. Eso mide el riesgo país. O sea, el riesgo país tiene un alcance, si cabe el término, de confianza limitado o delimitado a la capacidad de pago de la deuda pública ecuatoriana en el exterior. Claro, usted usa una palabra confianza, perdóneme la interrupción, pero justo lo que todo este lamentable incidente afecta es la credibilidad económica del gobierno. La credibilidad en general de la recuperación económica del país, pero no afecta la credibilidad de que la generación de ingresos fiscales sean suficientes para pagar los bonos que tienen los inversionistas extranjeros. ¿Sí? Entonces, por toda la renegociación de deuda, por el comportamiento fiscal más o menos ordenado, que tiene cierta tendencia a ordenarse, aparentemente los inversionistas, los tenedores de deuda, tienen confianza de que sus títulos serán pagados.
No nos olvidemos que la mayoría de los títulos después de la renegociación no tienen un vencimiento el próximo año, donde podría haber duda de que les puedan pagar, sino de aquí hacia algunos años. Entonces, eso mide el riesgo país. Pero lo que no mide el riesgo país es la confianza en general de los inversionistas nacionales y extranjeros en la economía del país. Y por eso es que la inversión ecuatoriana todavía no despega. La falta de confianza de inversionistas en sectores productivos, de actividades productivas, está todavía limitada y el riesgo país no mide esa confianza. Por eso es esta aparente contradicción de que sabemos que la economía no está plenamente boyante y a pesar de eso el riesgo país baja, pero la inversión, como lo digo, todavía no despega en el Ecuador. Hay otro gran perdedor que nos gustaría también su análisis, fundamentalmente desde el punto de vista económico, que es la CAN, que no ha podido intervenir en manera efectiva en este conflicto y que se suma además, lamentablemente, a las instituciones internacionales, todas ellas creadas después de los gravísimos problemas de la Segunda Guerra Mundial, que hoy se encuentran anémicas, como la más grande es la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas. Bueno, indudablemente a nivel mundial, con todos los cambios geopolíticos que se han dado, la validez de las instituciones mundiales está en entredicho, o sea, la misma ONU, las distintas agencias que se derivan de la ONU, como incluso el tema que tiene que ver con salud, con alimentación, la FAO, etcétera, porque la situación actual política o geopolítica es totalmente distinta. Hay, si cabe el término, actores más fuertes que condicionan esa estructura de los organismos internacionales. El caso de la CAN, decía hace un momento, el caso de la CAN es el acuerdo de libre comercio que se establece un grupo de países que estaban dentro de los que fueron, si cabe el término, liberados por Bolívar básicamente, que se llamaba el Pacto Andino, que comienza en los años 70, a la luz de la teoría comercial de ese entonces, inspirada por la CEPAL, que era la integración regional, para crear mercados más grandes que puedan solventar una actividad industrial. En general, creo yo que si haríamos una evaluación de cómo le ha ido al Ecuador en el Pacto Andino, creo yo que de todas maneras ha permitido cierto desarrollo industrial orientado hacia el Pacto Andino o hacia la Comunidad Andina de Naciones, pero que indudablemente hay que replantearse y rever esta decisión en términos de un sentido de libre comercio. De los países que originalmente formaron el Pacto Andino, hay algunos que salieron. El primero en abandonar el Pacto Andino, si no me equivoco, fue Chile, después salió Venezuela, y en este momento quedamos básicamente Colombia, Perú y Ecuador. Algo de Bolivia que está en vísperas de salir y se ha reducido totalmente su injerencia. Sin embargo, insisto, las economías, ha pasado tantos años con este acuerdo comercial, las economías de los tres países, muchos sectores productivos, están estructurados en función de ese mercado. Por lo tanto, destruir de un tajo o de golpe este acuerdo podría tener muchos problemas para ciertas actividades de todos los países que integran la Comunidad Andina de Naciones. Bien, y para terminar, aunque ya trató la pregunta en el mismo sentido de Rosana, ¿cómo influye el resultado de la segunda vuelta colombiana del 21 de junio? ¿Cómo influirá en la relación bilateral y en la estabilidad económica de los dos países, particularmente de Ecuador? ¿Qué pasos concretos deberían tomar tanto Colombia como Perú para reconstruir confianza y evitar nuevos enfrentamientos de cualquier tipo? Indudablemente, yo creo que aparte de los efectos negativos, podríamos decir que este impasse comercial diplomático entre el presidente Noboa y el presidente Petro, quiero llamarle por ese lado, provocó algunas alertas y dio señales de que no puede eso repetirse en el futuro. En ese sentido, creo yo que tanto el presidente Noboa como el que gane en Colombia, que no está seguro ni dicho nada, van a tomar en cuenta mucho que los efectos son más negativos de una especie de guerra comercial o de alteraciones o de incidencias diplomáticas, son más negativos que positivos, y por eso creo yo que independientemente de quién gane, la situación con Colombia se va a ir normalizando, creo yo.
Bien, muchísimas gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Declaraciones del economista Carlos Cordero, analista económico, refiriéndose a esta situación arancelaria, la guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia. Son las 8:30.